Todos sabemos que los procesadores a día de hoy consumen una salvajada. Poco más puedes freír un huevo o hacerte la comida encima del procesador, porque tienen un TDP 100, 120 o incluso hasta 170 como tiene el Ryzen 9 9950X3D. Consumen mucho y más consumo implica más temperatura, más calor y necesitamos disiparla. Por lo tanto, necesitamos una refrigeración líquida a día de hoy, o podremos seguir utilizando nuestros maravillosos disipadores de aire. Hoy os traigo la guía definitiva. Bueno, habrá muchas guías. Mi opinión personal, por supuesto, para saber si necesitas una refrigeración líquida o necesitas un disipador de aire. Si te quedas hasta el final te voy a dar mi recomendación personal para los ordenadores que yo monto. Vamos a empezar por la primera parte, el disipador de aire. ¿Cómo funciona? El disipador de aire lo que hace es intercambiar el calor de la CPU con el aire que tenemos dentro de nuestra torre. Para eso están los ventiladores que meten y sacan aire y para eso están los ventiladores del disipador. Ojo, son ventiladores distintos. Unos son de presión de aire y otros son de caudal de aire. El de caudal de aire está destinado para la torre y el de presión de aire está diseñado para el disipador. Si os interesa esta cuestión, os podré hablar de esos ventiladores y cómo buscarlos y cuáles son mejores y cuáles son peores. El disipador saca la temperatura del procesador, lo intercambia con el aire y lo expulsa para la torre, y luego la torre ya te hará salirlo para afuera o para donde tú quieras poner. Estamos hablando de un sistema de refrigeración de un precio más bajo, por lo tanto es más accesible para todo el mundo y requiere menos mantenimiento. Con limpiarle un poquito el polvito de vez en cuando, con una brochita nos llega, no tienes ni que desmontarlo del procesador. Y la instalación, por supuesto, súper sencilla. Un poquito de pasta térmica, 4 tornillitos y arreando. Problemas de estos disipadores: que ocupan mucho espacio. Tú tienes que tener claro cuánto mide tu torre de ancho para saber si puedes ponerle el disipador o no puedes ponérselo. La estética es mucho menos llamativa, obviamente. Son feos, bueno, tampoco lo diría. Y por supuesto son refrigeraciones mucho menos efectivas en procesadores de alto TDP. Como lo he dicho siempre, a mí me gusta que mi procesador esté trabajando como mucho a unos 80 grados en casos de estar forzándolo al máximo. Si puedo hacer que me esté a 70 grados, mejor. Ahora vamos a pasar a cómo funciona una refrigeración líquida, no las custom, Tenemos un bloque de agua, tenemos una bomba, tenemos un radiador y tenemos unos ventiladores. ¿Cómo funciona todo esto? Lo que hace es que el bloque de agua esté conectado a la CPU, el calor se pasa a ese bloque de agua, con una bomba se redirige a los radiadores, ese agua se calienta y hacemos que por ese radiador pase aire que nos enfríe el procesador. ¿Más eficiente que un disipador de aire? Por supuesto. ¿Más mantenimiento? Por supuesto. ¿Mayor estética? Por supuesto. ¿Cuáles son los pros de estas refrigeraciones? Es un mejor rendimiento y la eficiencia es mucho mayor. ¿Ocupan menos espacio? Sí, alrededor del socket, no en el ordenador. En toda tu torre, date cuenta que tienes que meter la bomba que va metida en el socket, necesitas radiador, necesitas ventiladores y todo eso lleva sus cables. Y si tienen RGB, otro par de cables. Los contras: precio más elevado. Tiene riesgos de fugas, aunque con marcas reconocidas y pagando bien pagado, el riesgo es menor. Así que ahora vamos a compararlo. En cuanto a precios, un disipador bueno te puede ir de los 50 a los 100 euros. Una refrigeración líquida AIO te puede ir de los 100 a los 200. Precio razonable. Tenemos más altas, porque tenemos refrigeraciones de 360 milímetros que te pueden ir a 240 o 300 euros. Y si ya te vas a una refrigeración custom, porque tienes ahí un ordenador, un bicharraco y quieres hacerle un overclock de la leche, nos vamos a más de 300 euros. Más el montaje, que tu tiempo, aunque lo montes tú, vale dinero, y si mandas a alguien que te lo monte, más dinero. En cuanto a rendimiento térmico, las de aire es bueno. Las refrigeraciones líquidas AIO es muy bueno y las custom es excelente. En las custom llevas un depósito de líquido, llevas uno o más radiadores, los que tú le quieras poner,
y por lo tanto ahí la refrigeración es muy abismal. En cuanto al ruido, las de aire es moderado o alto, dependiendo de los ventiladores que tú le pongas. La líquida es muy silenciosa, siempre y cuando esté en idle. Obviamente a plena carga los ventiladores de los radiadores van a hacer ruido. No va a estar al 100% tan a menudo como con un disipador. El disipador necesita trabajar más para enfriar a 70 grados, la refrigeración líquida trabaja menos para mantener esos 70 grados. Y en una custom es poco ruidosa siempre y cuando la bomba sea muy buena. La durabilidad de un disipador de aire pues te puede ir de los 7 a los 10 años o más. Una refrigeración líquida AIO pues te puede andar sobre los 5 añitos, 6, 7, haciéndole un buen mantenimiento o que no te salga mala. Y en cuanto a la estética, a los que nos gusta el RGB, pues la de aire puede ser bonita según los ventiladores que pongas, pero una refrigeración líquida AIO ya la bomba es más bonita porque te tiene RGBs, te tiene algunas pantallitas, tienes los ventiladores distribuidos por la torre que ya aprovechas ahí el RGB. Bueno, es más bonita visualmente. Ahora que sabes cómo funcionan las dos, ¿cuál deberíamos elegir? Mi recomendación personal: si tú eres un gamer casual, que bueno, los fines de semana te echas tus partidas o todos los días de 10 a 11 te echas tus partidas, un par de horitas a la semana que tú juegas al ordenador, pues entonces ahí te recomiendo una refrigeración por aire. Tu procesador no va a sufrir en ese ratito que vas a estar jugando, no tienes problema. Si tú tienes una CPU de gama alta, te dedicas ya un poco más al gaming, que todas las tardes estás jugando, que te gusta muchísimo la estética y todo este rollo, pues entonces sí, una refrigeración líquida te va a ir bien. Vas a estarle exigiendo más al procesador, más tiempo jugando, más tiempo de temperaturas altas. Una refrigeración líquida va bien. Ahora, si tú te dedicas al overclock, eres un amante del modding y todas estas historias, pues entonces si tienes dinero para comprarte procesadores muy buenos que te permitan hacer un overclock muy bueno, te gusta el modding y quieres gastar mucho dinero en el modding, pues entonces podrás permitirte gastar mucho dinero en una refrigeración líquida custom, que te la hagan o que te la hagas. En conclusión, tenemos claro que una refrigeración por aire es muy buena si tú quieres ahorrar dinero. Si tú quieres ahorrar dinero implica que te has comprado un procesador inferior, por lo tanto estás ahorrando dinero, así que no tienes problema. Un Cooler Master, un Noctua, porque no tienes que irte a 120 euros de un Noctua, con 80-70 euros tienes un disipador Noctua bueno, sin tener que hacer un formato push and pull, con un solo ventilador. Estamos cubiertos, buena ventilación de la caja, buenos ventiladores en la caja y estás servido. ¿Y tú qué refrigeración usas? ¿Qué tienes en tu ordenador? ¿Un disipador de aire? ¿Una refrigeración líquida? ¿Con qué procesador lo estás combinando? Cuéntamelo en los comentarios, así nos hacemos una idea de cuál es la mejor versión para ti o para tus amigos. Y recuerda, suscríbete, dale a la campanita, porque así estamos al tanto de todo tipo de noticias en este maravilloso canal. Hasta pronto, chicos. Chao.